Buenos días, muchachos. Hoy daremos continuidad a nuestro último tema de la unidad número 3 titulado Controles de acceso. Este tema va directamente ligado con lo que fue el tema anterior de seguridad. Viene por separado en la carta descriptiva, esto para poder puntualizar ciertos puntos específicos. El tema que veremos a continuación es un tema corto y de fácil comprensión. Primero, ¿qué son los controles de acceso? La definición más generalizada de un sistema de control de acceso hace referencia al mecanismo que, en función de la identificación ya autentificada, permite acceder a datos o recursos. Básicamente, encontramos sistemas de controles de acceso en múltiples formas y para diversas aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto de en función de la identificación ya autentificada? Pues que es un proceso que se llevó a cabo previamente para detectar qué usuario o qué nuevo empleado es el que entra a laborar a X o Y empresa en un momento determinado. Es decir, ese empleado ya fue plenamente identificado. Normalmente en las empresas se maneja un dispositivo de tipo identificador, el cual contiene ciertos datos que corroboran que ese empleado pertenece a esa empresa. Tal es el caso de la imagen que tenemos aquí a la derecha, que es una tarjeta de identificación, el cual muestra información como el departamento al que pertenece el empleado, así como el logo y el nombre de la empresa, una fotografía que pues, representa físicamente la cara del empleado, el nombre y el apellido, la posición o el puesto al que pertenece, así como otros datos extras, tal cual como lo que es la fecha de ingreso del empleado y la fecha de expiración del contrato, o en este caso la fecha de creación de la identificación y la fecha de expiración de la misma, así como elementos como la firma como tal, entre otras cuestiones. Ejemplos de controles de acceso. Por ejemplo, encontramos sistemas de controles de acceso por software cuando digitamos nuestra contraseña para abrir el correo electrónico, y otro ejemplo también es cuando debemos colocar nuestra huella en un lector para encender la computadora. Para los casos anteriores, pues son ejemplos que permiten el acceso a datos. Abajo tenemos lo que son las representaciones de las imágenes de los dos ejemplos anteriores. Uno de ellos del lado izquierdo, el cual representa lo que es el nombre de usuario y la contraseña. Regularmente este nombre de usuario y contraseña se utiliza desde lo que son los sistemas operativos en las computadoras, como obviamente lo que son los sistemas específicos a nivel internet, como pueden ser el correo electrónico, entre otro tipo de cuentas. Estos sistemas de información utilizan normalmente nombres de usuario específicos y contraseñas protegidas, en este caso por asteriscos como tal, para que la otra persona que pueda estar a un lado de la persona que esté digitando esa contraseña en su momento, pues no pueda del todo visualizar la contraseña como tal. Y del lado derecho, lo que es una imagen que representa a una laptop que tiene un lector de huella digital integrado. Este lector de huella digital nos permite entre varias cosas de, al momento de inicializar nuestro sistema operativo en la computadora, en vez de pedirnos lo que es un nombre de usuario y contraseña, podemos programarlo para que mediante el uso de la huella digital, pues nuestro acceso sea autorizado o no, según sea el caso. Ahora, la definición que nos interesa saber a nosotros a nivel informático viene a ser la siguiente. Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un área específica, validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura. Estas pueden ser clave por teclado, tags de proximidad o biometría. Y a su vez, controlando el recurso como puerta, torniquete o talanquera, por medio de un dispositivo eléctrico como el electroimán, cantonera, pestillo o motor. En la parte superior podemos ver tres imágenes que representan precisamente los ejemplos de una puerta electrónica, un torniquete de acceso o una talanquera. Este tipo de puertas electrónicas las podemos encontrar comúnmente desde en lugares como microempresas o empresas generales, lo que son los torniquetes en lugares como estadios, como accesos hacia vías ferroviarias, etc. Y lo que son las talanqueras en lugares como acceso a estacionamientos públicos u hoteles.
En cuanto a la clasificación de los controles internos informáticos, podemos encontrar que se subdividen en dos grandes rubros. Uno de ellos es los controles preventivos y el otro los controles detectivos. Las palabras como tal nos dan una pauta para saber a qué tipo de control se refieren. Los controles preventivos, como su nombre lo dice, se refieren a la prevención de cualquier acceso no autorizado. Y los controles detectivos se refieren a, en este caso, la detección de los accesos no autorizados de tal manera en que quedan registrados posteriormente. Primero que nada, los controles preventivos. Estos sirven para tratar de evitar un evento no deseado en todas las áreas de un departamento de una empresa, como lo son los equipos de cómputo, sistemas y telecomunicaciones. Un ejemplo de esto pudiera ser el contar con un software de seguridad que impida los accesos no autorizados al sistema. Como podemos ver en la imagen de abajo, representa lo que es una puerta electrónica, la cual puede permitir o impedir el acceso autorizado o no autorizado de acuerdo a la persona que intente ingresar a cierto lugar del recinto. El uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que también conlleva seguridad, pues demuestra también este tipo de control. Y los controles detectivos tratan de descubrir a posteriori errores o fraudes que no hayan sido posible evitar con controles preventivos. Un ejemplo de esto viene a ser los registros de intentos de acceso no autorizados, el registro de la actividad diaria para detectar errores u omisiones. Como lo podemos ver en la imagen de abajo, demuestra lo que es una base de datos de una empresa en la cual contiene datos como código, nombres, apellidos, fecha, hora, entradas, salidas y notas específicas. Este sistema de información podemos encontrarlo comúnmente en empresas las cuales registran datos como lo que es el ID del usuario, es decir, el código identificador del usuario, por supuesto datos como los nombres y los apellidos, pero más que nada de manera resaltante, las fechas de ingreso, tanto en momentos de entrada como de salida. A nivel general, los tipos de control de acceso se subdividen básicamente en dos tipos de sistemas. Los sistemas de control de acceso autónomos y los sistemas de control de acceso en red. La palabra autónomos precisamente nos denota que son sistemas que se encargan de ejercer el método de seguridad por sí mismo y para sí mismos. Los sistemas de control de acceso en red se encargan de determinar, de acuerdo a los datos ingresados, si el usuario que quiere ingresar pertenece o no a lo que es el recinto y esta información queda almacenada en una base de datos digital. Sistemas de control de acceso autónomo. Son sistemas que permiten controlar una o más puertas sin estar conectados directamente a una computadora o un sistema central. Por lo tanto, estos no guardan un registro de eventos. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles de acceso autónomos tampoco pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de puertas. Esto depende de la robustez de la marca, es decir, los más sencillos solo usan el método de identificación, ya sea por clave numérica, por proximidad corporal o por biometría, es decir, lo que son las huellas digitales, como una llave electrónica. Y en el caso de la imagen de abajo podemos ver un ejemplo básico de un control de acceso autónomo. Este se destaca por tener precisamente un control electrónico numérico, el cual va posicionado regularmente a un costado de la puerta a la cual se pretende acceder electrónicamente, y este equipo como tal nada más contiene ciertas cuestiones específicas. Por ejemplo, una fuente de alimentación, un sensor de una puerta a nivel digital y obviamente un cerrojo electrónico abre puertas. Este tipo de sistemas funciona a nivel muy básico mediante lo que es una clave. Tan fácil entenderlo de la siguiente manera. Si la clave es errónea, simplemente el cerrojo abre puertas nunca se va a abrir. Solamente el cerrojo se va a abrir hasta que la clave sea la adecuada. Esta clave obviamente se programa previamente mediante una combinación de números.
Y en este siguiente caso, a diferencia de los primeros sistemas que son de uso meramente local, es decir, que no almacenan ningún tipo de información, tenemos lo que son los sistemas de control de acceso en red. Estos son sistemas que se integran a través de una computadora local o remota, donde se hace uso de un software de control de acceso que permite llevar un registro de todas las operaciones realizadas sobre el sistema, como por ejemplo gracias al uso de datos como fecha, horario, autorización, etc. Y van desde aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se requiera. La imagen de abajo muestra lo que es la arquitectura de la conexión de este tipo de controles de acceso. Estos utilizan teclados que funcionan como nodos periféricos. Estos nodos periféricos se interconectan a un concentrador local y este a su vez se interconecta al módem de internet, que se encarga de enviar la información hacia un concentrador remoto o externo y este a su vez se encarga de distribuir esa información y almacenarla en una base de datos remota. Esta puede ser directamente en una computadora en específico o en un sistema de base de datos. Esta información se utiliza precisamente, por ejemplo, cuando un cliente o un empleado llega y realiza un registro de entrada mediante lo que es una contraseña o un lector de huella digital, y si su acceso es autorizado, queda registrado ese conjunto de datos en el sistema de base de datos. También a su vez nos puede servir para, por ejemplo, cuando quiera llegar a alguna persona y teclea lo que son claves erróneas, el sistema por seguridad normalmente permite detectar o introducir 5 claves como tal erróneas, y al sexto intento lo que hace es bloquear el sistema de tal manera en que la seguridad no sea tan fácilmente violada. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de los sistemas de control de acceso? Estos permiten prevenir y afrontar distintos riesgos que pueden presentarse de manera imprevista, como por ejemplo, una intrusión de individuos desconocidos puede evitarse al implementar sistemas de control de acceso autónomos en los accesos de un edificio o un sector específico dentro del mismo. Como podemos ver en la parte inferior, se muestra una imagen en la cual contiene un control de acceso a manera local y funciona de una manera muy simple. Si el usuario que pretende acceder a esa edificación teclea una clave errónea, simplemente la compuerta no se va a abrir. Esto va a seguir sucediendo hasta el momento en que el usuario teclee una clave válida. También otro de los beneficios sería la capacidad de identificar una amenaza a los sistemas informáticos de una empresa, incluso alcanzando a identificar a los responsables de la misma. Esto lo hace a través de los sistemas de control de acceso a nivel de la red. Como bien recordarán, este tipo de sistemas de acceso en la red pueden, entre tantas cosas, almacenar los datos del usuario y registrar cuántas veces el usuario accedió en un determinado momento, así como también cuántas veces X o Y usuario intentó acceder a lo que es una ubicación o recinto específico, y si por alguna razón introdujo varias veces mal una clave, incluso este tipo de sistemas puede detectar el número de veces de claves erróneas introducidas. Esto le puede ayudar a la empresa para detectar precisamente qué usuario fue el que realizó ese intento, o también si el usuario accedió a deshoras de trabajo. Como pudimos ver, el tema de controles de acceso fue un tema corto y sencillo de entender. En este caso tenemos lo que son las tareas que nos quedarán pendientes para esta semana. Así como vimos hace un momento las ventajas generales de la implementación de controles de acceso, la tarea número 1 consiste en mencionar algunas de las desventajas del uso o implementación de estos controles de acceso a nivel general, y les pido justificar cada una de sus respuestas utilizando ejemplos. Y la tarea número 2 consiste en contestar las siguientes preguntas. ¿Recomendarías implementar controles de acceso a empresas o negocios locales? Sí, no y por qué. Si tienen alguna duda, estaré con ustedes para apoyarlos durante estos días de la semana. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.